Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un panqué con un ingrediente que me encanta, que son las mandarinas. Es temporada de mandarina y me encanta aprovechar y hacer postres con ellas porque es una fruta de verdad con un sabor único, muy rico, muy perfumado. Entonces vamos a hacer un panqué con mandarinas y un poquito de semillas de amapola o poppy seed. Vamos a comenzar ya con la receta. Para esta receta vamos a necesitar ralladura de 2 mandarinas. Entonces vamos a rallar con mucho cuidado la parte naranja únicamente sin llegar a lo blanco. Una vez que tengo la ralladura la voy a reservar y voy a aprovechar de cortar estas mandarinas para extraer el jugo. Necesitamos 1/4 de taza de jugo de mandarina. Y vamos a comenzar con lo que siempre se comienza, que es con el acremado. Voy a agregar aquí mi mantequilla, que la tengo a temperatura ambiente. Y voy a agregar también el azúcar. Y junto con estos dos ingredientes voy a agregar la ralladura, porque quiero que se impregne muy bien el sabor de la mandarina en nuestro panqué. Y vamos a comenzar a cremar aproximadamente de 3 a 4 minutos. Una vez que ya está cremado, vamos a ir agregando los huevos uno a uno y en cuanto se incorpora uno, agregamos el siguiente. Voy a detener un poquito para raspar las paredes y que toda mi mezcla esté muy bien incorporada. Voy a agregar el yogur, la vainilla, y una vez que está todo integrado detenemos y voy a mezclar aquí junto con mi harina el polvo de hornear, el bicarbonato, la sal y las semillas de amapola o el poppy seed. Y voy a mezclar todo muy bien a que se integre. Entonces ahora sí, sin sobrebatir, voy a ir agregando secos y líquido. Voy a alternar primero harina, jugo, harina, jugo, harina. Y voy a batir a velocidad la más baja que tenga. En cuanto está todo incorporado, detenemos. Súper importante no sobrebatir esta mezcla para que no se nos desbarate el panqué a la hora de cortarlo. Y vamos a dar una última mezclada, nada más para asegurarnos de que todos los ingredientes están perfectamente unidos y mezclados. Y ahora sí vamos a verter a nuestro molde. Y voy a emparejar un poquito para que no queden huecos. Entonces ahora sí, una vez que está listo nuestro panqué, lo vamos a llevar al horno. El horno está como siempre a 180 grados centígrados y va a durar ahí aproximadamente 50 minutos, 50-55 minutos. Vámonos ya para el horno. Ya en lo que está nuestro panqué en el horno, vamos a hacer 2 preparaciones más que vamos a utilizar con el panqué. Una es un jarabe, un almíbar, con el que vamos a bañar nuestro panqué recién salido del horno. Y la segunda preparación es un glaseado que vamos a poner encima de nuestro panqué. Para nuestro almíbar vamos a comenzar añadiendo azúcar y jugo de mandarina. Vamos a dejar que se desbarate ahí un poquito el azúcar, que logre disolverse, y una vez que empiece a hervir, vamos a dejar hervir 2 minutos y lo reservamos. Ya salió nuestro panqué del horno, miren nada más qué belleza. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a picar un poquito para que entre el almíbar que voy a agregar. Y así caliente vamos a ir agregando poco a poco el almíbar.
Ya con el almíbar lo vamos a dejar enfriar por completo para después poner el glaseado. Y una vez tenemos el panqué frío, vamos a poner el glaseado. Este glaseado lo preparé muy sencillo, es azúcar glass, una taza de azúcar glass, crema, la cantidad necesaria para hacer el glaseado aproximadamente son entre 1 y 2 cucharadas y un poquito de vainilla. Es un glaseado muy espeso, así lo quiero yo, para que no caiga en el pastel. Si ustedes quieren que chorree, le agregan un poquito más de crema para que caiga. En esta ocasión yo lo quiero espeso, entonces voy a empezar a decorar con el glaseado. Y ya que tenemos nuestro glaseado listo, le voy a poner aquí unas mandarinas enanas que tengo yo en mi jardín, corté 3 para decorar nada más así por la parte de arriba. Y ahora sí nada más nos queda pasarlo al plato donde se va a presentar. Ya sí quedó ya listo nuestro panqué de mandarina, miren nada más qué belleza, es delicioso. El toque del glaseado de arriba les comenté que lo había dejado yo espeso porque quise que las figuras que iba a poner se mantuvieran. Entonces, si quieren hacer algo similar a esto, su glaseado tiene que estar espeso para que se mantenga y no se empiecen a caer. Espero que disfruten muchísimo de esta receta, aprovechen la temporada de mandarinas y la combinación de poppy seed con mandarinas es de verdad deliciosa. Entonces, como siempre, no me queda nada más que invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.